Mi nombre es Julio, actualmente tengo 58 años y soy ingeniero. Durante todos los años que he trabajado me han sucedido diferentes acontecimientos, pero hay uno en especial que me marcó y que recuerdo claramente hasta el día de hoy. Sucedió cuando tenía 30 años y vivía en Puebla, específicamente en Tehuacán. Uno de mis amigos que también trabajaba en el ámbito de la construcción, me llamó una mañana y me dijo que necesitaban un supervisor de obra para una casa en un lugar llamado San Diego. El terreno era de la prima de mi amigo, quien había decidido hacer la casa de sus sueños en aquel lugar donde había nacido. En eso comenzamos la obra un lunes. Ese día conocí a los trabajadores y me cayeron muy bien, además eran muy respetuosos y responsables, en especial el maestro albañil quien llevaba el mando de los demás. Pues iba acompañado de su hijo de 12 años llamado Héctor, quien hacía los mandados que su padre le encargaba. Esa mañana prepararon el desayuno, me invitaron cortésmente y yo acepté agradecido. Les di las instrucciones de cómo trabajaríamos y de lo que teníamos que lograr para esa semana. Era un terreno grande, y la casa que nos pedían era enorme, así que teníamos mucho trabajo por hacer. Cuando estaba por irme, Héctor se me acercó y comenzó a platicar conmigo. Me contó que por las vacaciones había decidido ayudar a su padre y así juntar algo de dinero para comprarle a su mamá unas flores muy bonitas y además comprar su lista de útiles de la escuela. Lo cual me pareció algo muy lindo por parte del niño, quien también me dijo que su sueño era ser ingeniero como yo, y que le estaba echando ganas para poder lograrlo. Me alegró platicar con él, pues era muy educado y amable. Después me despedí y me fui hacia la oficina, donde tenía varios pendientes. Unas horas más tarde regresé a verificar que todo fuera bien y noté que habían avanzado muy rápido, y como ya era tarde les dije que podían irse. Ya que todos se habían ido, me tomé el tiempo para revisar minuciosamente cada detalle. Estaba concentrado checando que todo estuviera bien, cuando de pronto escuché que alguien decía mi nombre. La verdad, me sorprendí, porque era una voz aguda, pues era de una mujer. En eso respondí por inercia, pero el silencio reinó en el lugar por unos minutos hasta que de nuevo escuché a alguien pronunciar mi nombre. No pensé en algo paranormal sinceramente, porque eran apenas las 6 de la tarde y esas cosas por lo que sabía sucedían en las noches, pero no, en esa ocasión supe que también pueden asustarte de día. Me di cuenta de que era algo malo cuando la piel se me puso chinita y el miedo se apoderó de mi cuerpo, porque mis manos comenzaron a temblar. La voz comenzaba a hacerse cada vez más grave, y repetía mi nombre sin parar, hasta que llegó el punto donde lo dijo unas 15 veces casi sin espacios, y se escuchaba como si me estuviera susurrando directamente en el oído. Me quedé inmóvil, y cuando por fin paró corrí hacia mi carro y manejé lo más rápido que pude hasta llegar a casa. En eso le conté a mi esposa, y ella me dijo que quizás solo lo había imaginado, que a lo mejor el estrés me había ganado y por eso había escuchado esas cosas. Claro que yo estaba seguro de que sí había sucedido, y ella también, pero sabía que me decía eso para tratar de tranquilizarme, y traté de decirme a mí mismo que tal vez solo estaba demasiado cansado. Alrededor de las 8 de la noche me fui a dormir, pero me costó mucho, porque no podía sacar de mi cabeza la voz de aquella mujer, era como si la volviera a escuchar en esos momentos. Mientras divagaba me quedé profundamente dormido, y a la mañana siguiente fui a la obra a supervisar. En eso saludé a todos y nos pusimos a trabajar. Preferí no contar la experiencia que había tenido la tarde anterior, porque no quería asustarlos, o quizá era más bien que no quería que pensaran que su figura de autoridad era un miedoso o supersticioso. Héctor me contó que al siguiente día sería cumpleaños de su padre, y que no sabía qué regalarle, porque no tenía dinero, y le dije que no se preocupara, que prepararíamos algo para su papá, y que seguro se pondría muy feliz. En eso me agradeció, y le pusimos pausa a nuestra plática porque su padre lo llamó para lo ayudara con unas cosas. Ese día me quedé más tiempo en la obra, fui por varias cosas que se necesitaban, y por la tarde encargué un pastel para el cumpleaños del maestro albañil.
Por la mañana ya ni me acordaba del incidente del primer día, pues estábamos muy felices celebrando. Comimos pastel, y por el mediodía llevé comida para todos, y Héctor me agradeció mucho, pues vio que su padre estaba muy feliz con la sorpresa, y me sentí muy bien. Así pasaron muchos días supervisando y platicando con los trabajadores, quienes para ese entonces ya eran buenos amigos míos. Todo iba de maravilla, hasta que un día sucedió algo que me perturbó bastante. Aquel día, todos trabajaban como normalmente, yo estaba en la oficina en ese momento, pero uno de ellos se dio cuenta de algo raro cuando la excavadora removió la tierra. Notó que algo extraño sobresalía del piso, así que decidió ir a investigar qué era. En eso jaló el objeto, y se llevó una sorpresa al ver que era un hueso humano, y que había más bajo la tierra, pero en lugar de asustarse lo tomó como algo gracioso, y comenzó a lanzarlos mientras se burlaba. A los albañiles les sorprendió su actitud, y lo reprendieron por eso, pidiéndole que parara, pero hizo caso omiso. Entonces, quien manejaba la excavadora no se dio cuenta de que aquel albañil se había movido de ahí, y colocó la tierra exactamente donde él estaba, enterrándolo vivo. Sorprendidos y asustados los trabajadores intentaron ayudarlo, pero era inútil. En eso uno de ellos me llamó, y fui enseguida para ver qué había pasado, y cuando llegué, ya lo habían sacado de ahí con ayuda de la máquina, pues él estaba muy asustado, y le dije que podía irse a casa. Cuando se fue, Héctor me contó lo que había pasado y yo no podía creerlo. Uno de ellos dijo que seguramente le había pasado eso, por haberse burlado de la persona de la que habían sido esos huesos, y el espíritu se había vengado. No dijimos a nadie sobre los huesos, pues sabíamos que eso nos daría problemas, o podría retrasar la obra, y lo más conveniente para todos era terminar cuanto antes. Todos estábamos muy nerviosos, pero seguimos trabajando, aunque entre ellos seguían murmurando sobre lo que había pasado. Después de unas horas, exactamente a las 7 les dije que podían salir. Yo me quedé a dar una última revisión, y estábamos en el horario de invierno, por lo que a esa hora ya se estaba oscureciendo. Caminé por el lugar viendo que todo estuviera bien, cuando me tropecé con algo. No fue una gran caída, solo me había lastimado un poco el tobillo, pero eso no fue lo que me preocupó, sino el ver con que me había resbalado. Era algo muy extraño, una botella de vidrio llena de lo que parecía ser sangre, y tenía un listón negro enrollado y un dije de pentagrama en el medio. Pensé en que era imposible que ninguno de los trabajadores lo hubiera visto, porque estaba en medio del lugar. En eso lo levanté con algo de miedo, y lo inspeccioné más de cerca, y la sustancia que tenía dentro se veía muy extraña. Era un líquido color rojo oscuro, combinado con cabellos negros. Mi cara denotaba repulsión, y la oscuridad comenzaba a acecharme, haciendo que entrecerrara los ojos para ver mejor. Pues era obvio que se trataba de algo relacionado a la brujería, pero no entendía quién podría hacer algo así, y peor aún, no entendía por qué. Pasé unos minutos viendo aquel objeto, hasta que escuché algo. Cuando volteé, mis ojos se abrieron como platos al ver a una mujer asomarse atrás de la tierra. Tenía la cara deformada, de sus ojos salían lágrimas de sangre, y su expresión era de odio absoluto. La figura, que parecía no ser de este mundo al verme salió, y corrió hacia mí. Al ver eso el frasco de vidrio cayó al piso y me cubrí los ojos con las manos esperando lo peor. Jamás había tenido tanto miedo, en el fondo sabía que algo me pasaría, y que probablemente ya no regresaría a casa, pero después de varios minutos con los ojos cubiertos, nada pasaba, así que decidí quitar mis manos lentamente. El terror corría por mis venas, pero no podía quedarme ahí para siempre. Cuando por fin pude ver, me di cuenta de que no había nadie, pero la sustancia que estaba en la botella, estaba tirada por todos lados y se veía asqueroso y aterrador. No me iba a quedar ahí ni un minuto más, así que corrí hacia el carro y me fui. Mientras manejaba mi corazón latía rápidamente recordando a aquella mujer, sus ojos llenos de odio y de sangre viéndome fijamente. Puse algo de música para tratar de calmarme, pues sabía que si no lo hacía podría tener un accidente.
Cuando por fin me sentí un poco más tranquilo, sucedió algo más. Pues la carretera que me llevaba de San Diego a mi casa estaba algo sola y oscura, por eso manejé rápido, y cuando di un suspiro de tranquilidad, escuché la misma voz que había dicho mi nombre el primer día. Esta vez no decía eso, esta vez me estaba advirtiendo que dejara la obra, que todos la dejáramos, si no se vengaría y tomaría un alma. Cuando escuché esto, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pues lloraba de horror y le grité enojado que me dejara en paz. En eso una de mis lágrimas cayó a mi camisa y me di cuenta de que era sangre. Pensé en parar orillándome en algún lugar de la carretera, pero sería peor, así que mejor subí el volumen de la música, para no escuchar nada más, y manejé sin parar hasta mi casa. Tomé un baño y pensé en lo que había pasado ese día, en los huesos, en el albañil enterrado, en el frasco con sangre y en la mujer extraña que me atormentaba, y me quise convencer de que a lo mejor todo era coincidencia, y que no significaba nada. Pero no podía parar la obra, pues no ahora cuando ya no faltaba mucho. Pues todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo se irían ido a la basura, y no podía permitirlo por algo que no podía explicar. Esa noche no le conté a mi esposa lo que había pasado, no quería preocuparla, así que le dije que había sido un gran día, aunque fue el peor. Traté de dormir, y por el cansancio físico y mental no me costó nada conciliar el sueño, aunque toda la madrugada tuve pesadillas. Soñé en el lugar donde estábamos construyendo la obra, pero años antes, lo noté por la vestimenta de las personas, y porque había una casa. La casa era muy grande y muy antigua, pues veía salir a una mujer muy bella, blanca y de cabello negro, quien se subía a un carro y se iba. Más tarde regresaba con quien era su novio, entraban al lugar, pero poco después gritos desgarradores inundaron el lugar. No entendía qué estaba pasando, pero tenía mucho miedo. Pronto la gente se reunía y alguien entraba en la casa gritando por ayuda y enseguida llegaba la policía y arrestaba al hombre. Después la pesadilla acababa, pero ahora me soñaba en mi cuarto, veía el lugar en tercera persona y nos veía a mí y a mi esposa que estábamos completamente dormidos. Lo terriblemente aterrador era que a mi lado estaba la mujer, que se había asomado en la tierra y me estaba mirando fijamente mientras yo dormía. El miedo hizo que me despertara sudando frío y con mucho miedo. Abrí los ojos lentamente y la pesadilla se había hecho realidad, porque la mujer estaba a un lado mío y en su horrible rostro estaba dibujada una sonrisa demoníaca. En eso grité con todas mis fuerzas y mi esposa se despertó alarmada. Me abrazó y trató de tranquilizarme, pero era imposible, estaba completamente frío y con la mirada perdida. Un rato después estaba mejor, pero no podía olvidar la cara de esa mujer, y principalmente lo que me transmitía. Esa noche no pude dormir, tenía demasiado miedo y prefería estar alerta por si se aparecía esa cosa otra vez. A las 8 de la mañana llegué a la obra cansadísimo, con unas ojeras notables y muchísimo sueño. No le conté a nadie de lo que me había pasado, pero Héctor se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Yo le mentí y le dije que sí, que solo me había desvelado un poco, revisando unos contratos, pero no me creyó. Me dijo que me veía demasiado mal, que no podía ser solo por eso. En eso le dije que no se preocupara, que estaba bien, y él me dijo que tenía que contarme algo. Nos alejamos un poco y me dijo que la verdad tenía mucho miedo, que desde que comenzó a trabajar ahí se había sentido raro, y que había tenido pesadillas muy feas. Pues dijo que soñaba con una mujer que lloraba sangre, y que justamente esa mañana su padre y él llegaron antes que los demás, y vieron lo que parecía ser sangre en el piso. La limpiaron y no dijeron nada, pero estaba muy raro todo, y a pesar de que solo era un niño era muy inteligente. Le dije que seguramente no era nada, que eran coincidencias, que no debía preocuparse. En eso me miró atentamente, y rompió el silencio diciéndome que él podía notar que yo también estaba aterrorizado, y que era probable que también sufriera de pesadillas.
respondí negando con la cabeza, y le alboroté el pelo con la mano, y fui a ver al maestro para preguntarle cómo iba todo. La verdad, Héctor me caía muy bien, pero no quería decirle que me pasaba lo mismo, y que incluso había visto a la mujer en el terreno, y al lado de mi cama, pues no quería asustarlo más, o que le contara a su padre y creyera que estaba loco, así que lo mejor era hacer como si nada sucediera, y acabar cuanto antes para no volver nunca más a ese lugar. Sin embargo, ese día tuvimos que quedarnos más tiempo, porque necesitábamos terminar la semana cumpliendo el objetivo de la misma, así que les dije a los muchachos que saldríamos como a las 8 de la noche, no sin antes decirles que se les pagaría el tiempo extra si se quedaran. La mayoría era de San Diego, así que no tenían problema en quedarse un rato más. Esa noche sucedió algo que dejaría a la luz todo lo acontecido anteriormente, pues esta vez le tocaría presenciar algo terrible a un trabajador. Todos estaban haciendo lo que les tocaba, y en un momento el maestro albañil le pidió a uno de ellos que fuera por una herramienta que estaba atrás donde sería el patio. En eso el trabajador obedeció y fue a buscarla, pero un momento después se escucharon sus gritos. Fuimos a ver qué había sucedido, y lo vimos cubriéndose los ojos, estaba hincado y su chamarra gris tenía unas gotas de sangre. Le preguntamos qué había pasado, y nos dijo que estaba buscando la herramienta, y que de pronto sintió que algo le había caído en la frente, y cuando lo tocó con sus dedos para ver qué era, se dio cuenta de que era sangre, y al ver hacia arriba en una de las columnas estaba una mujer sentada, con un vestido negro, con la boca chorreando de sangre y con una sonrisa de oreja a oreja. Dice que sintió como la temperatura empezó a bajar y que en ese momento gritó y se agachó y se tapó los ojos tratando de protegerse de aquel espíritu. Nos quedamos atónitos y Héctor me miró como diciéndome que tenía razón y solo asentí con la cabeza. En eso nos alejamos de ahí y fui a comprarles algo de cenar para bajar un poco la tensión que se sentía. Tomamos un café y comimos una torta mientras platicábamos, y uno de ellos nos dijo que cuando era pequeño, su tío le había contado lo que sucedió en ese lugar. Nos relató que hace muchos años ahí había una casa muy grande y bonita, donde vivía una pareja de recién casados. La mujer se llamaba Rocío, y tenía apenas 18 años, y el hombre era don Saúl, quien tenía 58. Pues los padres de Rocío la habían obligado a casarse con el señor, para acabar con su pobreza. Lamentablemente la joven no era feliz con aquel hombre, pues además que de ser muy mayor para ella, también le pegaba y no la dejaba salir, solo al mercado o a la iglesia, donde conoció a David. David era un joven muy simpático y amable, quien en cuanto vio a Rocío quedó totalmente flechado, y le enviaba una flor o un chocolate con algún niño. La joven estaba muy entusiasmada con él, pues nadie había tenido tan tiernos detalles con ella. Una noche, después de que acabara la última misa, David se atrevió a hablarle y platicaron por un buen rato, aunque la gente susurraba al verlos, no pensaron que llegaría a mayores, pero la gente del pueblo le comunicó a Saúl que habían visto a su esposa hablar con otro hombre, y en cuanto Rocío llegó a la casa, su esposo le pegó tan fuerte, que terminó con su vida. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía, e irrumpieron en la casa del matrimonio. Encontraron a Rocío sin vida, con la boca llena de sangre al igual que su cabeza. Metieron a la cárcel a Saúl, y años después esa casa se demolió, ya que quienes la compraban decían ver a una mujer llorando sangre, pues nadie había construido ahí, hasta ese día que llegamos nosotros. Cuando acabó el relato yo estaba muy nervioso, porque sabía que entonces todo lo que había visto y escuchado era real, pues no estaba en mi imaginación. En eso nadie dijo nada, guardaron sus cosas y cada uno fue a sus casas. Me costó dormir pensando en si era buena idea seguir con la obra, porque la actividad paranormal seguía atormentando, pero finalmente me quedé dormido con la idea de seguir. Por la madrugada una llamada me despertó, contesté adormilado, pero el sueño se me quitó cuando escuché la voz agitada del padre de Héctor, quien desesperado me contó que habían tenido un accidente y que Héctor estaba en el hospital. En eso no lo dudé un segundo, y fui a donde me había dicho. Cuando llegué,
el señor me contó que una hora antes había recibido la llamada de su madre, que le decía que se sentía muy mal y que fuera a verla. En eso le pidió a Héctor que lo acompañara y juntos iban en camino a verla. El padre manejaba la camioneta y Héctor iba de copiloto. Iban tranquilos hasta que escucharon algo en los asientos de atrás, y cuando voltearon vieron a una mujer, con una sonrisa llena de sangre, que les dijo que no habían escuchado sus advertencias y que si ella no había sido feliz nadie lo sería. En ese momento perdió el control del volante y se estrellaron. Él estaba bien, pero el niño no respondía, así que rápidamente llamó a emergencias y se lo llevaron. Luego le marcó a su madre y ella le dijo que nunca le había marcado. En eso los doctores dijeron que Héctor estaba muy mal y que no sabían si iba a sobrevivir, y al escuchar esto me derrumbé, no podía creer lo que me estaba diciendo. Pues solo le di un abrazo y le dije que todo estaría bien, que confiara, pero nada lo hacía sentir mejor. Me senté y mi esposa me marcó, le conté lo que había pasado, le dije que me sentía culpable, porque debí parar la obra. Ella me dijo que no era mi culpa, que yo solo había hecho mi trabajo. La plática fue interrumpida por un grito desolador del padre de Héctor. Pues el doctor le dijo que su hijo había fallecido. Después de eso, la culpa me atormentaba todas las noches, pues aquel ente se había llevado a Héctor por no hacerle caso, y eso me destrozó el alma. Entonces decidí renunciar a la obra, y los trabajadores, cuando supieron lo que había pasado, también lo hicieron, pues la voz se corrió y ya nadie quiso seguir con el trabajo. Y el sacrificio por estar en el terreno de Rocío fue la vida de Héctor.